Para este cuarto episodio entrevisté a Felipe Chandy. Antes era abogado y ahora es el cofundador de Cuanto, una de las aplicaciones que ayuda a miles de emprendedores en Panamá, en Costa Rica y muy pronto en otros países en Latinoamérica. Y si tú eres emprendedor o estás pensando en emprender, Felipe en esta conversación nos regala muchos tips que tú pudieras aplicar desde ya. En este episodio te contamos su experiencia de cómo pasó de ser abogado a ser cofundador de una startup, de ser una de las primeras empresas panameñas que fue a Y Combinator. Además, también nos comparte mucho de su vida personal, cómo se ejercita su cuerpo, mente y alma para ser un top performer. Espero que disfrutes esta nueva entrevista. Felipe, yo sé de ti porque Jorge, uno de tus co-founders, fue el primero que me enseñó sobre diseño de producto en el startup donde yo trabajé en 2016. Esa fue la primera vez que escuché de Cuánto App, en un evento de Pa' que sepas, de Rey, con Sí. su compañía. Y ahí estaban testeando Cuánto App en el sótano, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué era Cuánto en ese momento y qué es ahora? La historia es un poco más larga porque básicamente lo que pasó es que yo soy abogado de la nada y cuando empecé a trabajar en el mundo jurídico me empecé a dar cuenta de todas las manualidades y fotocopiadera y trámites y burocracia que existía y descubrí en ese momento Bitcoin. Esto fue como en el año 2012. No compré suficiente. Se me juntaron dos intereses que yo tenía, que era como la parte más como tecnológica de construir cosas. Siempre me había gustado eso más de pequeño. Yo hacía como robotcitos con Lego, cuando Lego tenía una cosa que se llamaba Lego Mindstorms. Siempre me encantó la parte más científica, técnica, pero terminé como estudiando Derecho. Cuando empecé a ver este contraste entre el mundo como jurídico y el mundo tecnológico y de emprendimiento, como que simplemente sentí que eso era lo que me emocionaba. Entonces me fui a hacer un MBA a Estados Unidos y a Inglaterra, donde vi como un poquito como ese mundo. Trabajé en dos fondos de Venture Capital para entender cómo los inversionistas veían las cosas. Y mi decisión fue, bueno, hagamos algo relacionado con inclusión financiera. Ese tema como que me llamaba la atención porque lo que yo veía era como un gap demasiado obvio entre el acceso a Internet y el acceso a servicios financieros de calidad en toda la región. O sea, no es un tema de Panamá específico, sino en toda la región. De hecho, ese gap se ha ido cerrando poco a poco, pero en ese momento era menos de la mitad de la población de América Latina que tenía acceso a algún tipo de cuenta transaccional para poder pagar, recibir, tener dinero, una cuenta en un banco, una cooperativa o algo por el estilo. Además, había podido ver como el contraste que la gente de experiencia que la gente tenía en otros lugares, usar PayPal, usar Venmo. En Inglaterra ya había pagos contactless hace años y era un mundo muy interesante y yo regresaba aquí a Panamá y otros países de América Latina y la verdad es que estaba en el pasado. O sea, sigue en el pasado, pero como que estaba muy, muy en el pasado. Entonces nosotros lo que queríamos inventar era una especie de PayPal/Venmo, sistema de pagos regional para América Latina. De hecho, la manera en que se lo terminamos presentando en su momento a Y Combinator fue, vamos a construir Alipay para América Latina. Para quienes no saben qué es Y Combinator, Sí. ¿pudieras decirnos así súper sencillo qué es y por qué es tan importante? Ok, Y Combinator es la aceleradora de startups tal vez más reconocida en el mundo. Ellos inventaron ese modelo de negocios, inventaron con el modelo de aceleración y la fundó bueno, varias personas, pero Paul Graham es como tal vez la cara principal y su esposa Jessica. Y Y Combinator lo que hace es que invierte en compañías y te invita a un ciclo de aceleración que casi siempre ha sido en persona, salvo en la pandemia, y te da las herramientas y la presión para poder destilar patrones que ellos han visto de emprendimientos exitosos del pasado y luego que levantes algo de capital para que tu emprendimiento pueda como acelerar su crecimiento y poder surgir. Por eso se llama una aceleradora. Y hay un montón de compañías que todos conocemos que han pasado por Y Combinator, aunque no conozcan a Y Combinator. Por ejemplo, Dropbox. Dropbox fue una de las como de los hits tempranos de Y Combinator. Airbnb, Stripe, en Latinoamérica Rappi y otro Sí. montón más. Y obviamente tanto yo como mis socios, por años, nosotros nos leíamos los famosos essays de Paul Graham, que se los recomiendo. Él tiene un blog que es como el canon de consejos de emprendimiento a través del tiempo y Sí. es una persona, Paul Graham es una persona como que
logra explicar cosas de manera muy cándida, pero a la vez como de manera muy clara y de manera muy útil y accionable. Entonces, nosotros solo nos habíamos tomado ese Kool-Aid por años de años de años de años. Sí. Y llegó un momento que podemos luego conversarlo, que aplicamos y bueno, terminamos recibiendo inversión de Y Combinator, yendo a San Francisco y bueno, en fin. ¿Qué fue lo que le vendieron a Y Combinator en ese momento? PayPal, Venmo, pero esto tienen como muchos features, Sí. muchas funcionalidades. ¿Qué era el problema que querían resolver cuando lo presentaron? Mira, el problema en general era cerrar ese gap de bancarización. de exclusión financiera. Ni siquiera Ok. era bancarización, porque no teníamos que ser un banco, no queríamos ser un banco realmente. Un banco hace muchas cosas. Un banco da hipotecas, da crédito. Un banco es un negocio como verticalmente integrado, que en muchos países ya se ha ido como unbundling, como lo llaman. No tienes tú que ser un banco para dar crédito, no tienes que tú ser un banco para operar un sistema de pagos, no tienes que tú ser un banco para poder darle a la gente servicios de aceptación Ya. de medios de pago y demás. O sea, lo que hoy conocemos como banco es en realidad como un conglomerado de servicios que no necesariamente tienen que estar juntos, pero a veces sí tiene sentido que estén juntos. Entonces, por eso tenemos compañías que han ido surgiendo. La palabra son bundling, ya la dije, han ido como separando el negocio bancario en distintos pedacitos y construyendo compañías que son standalone, o sea, como PayPal, compañías que solo te dan crédito, compañías que solo te permiten invertir en la bolsa, que bueno, esas serían casas de valores, pero hay bancos que son también casas de valores. Ese problema en general, luego que yo descubrí Bitcoin y vi como las fricciones que existían, me apasionó. O sea, la verdad me apasionó porque es realmente conectarse a Internet ha hecho toda la diferencia para que personas, tanto de nuestra región como del resto del mundo, como que se monten en la era, digamos, de colaboración global. Hay un dibujito que se me viene a la mente que es la manera que se explican los network effects, los efectos de red, que es, si tú tienes solo 2 teléfonos en el mundo, tú tienes una posible llamada telefónica que se puede dar. Solo tú y yo tenemos un teléfono y solo puede haber una conexión. O sea, Alex con Felipe. Sí. Ya. Pero entre más nodos hay en una red, más posibles combinaciones hay y esas posibles combinaciones van subiendo matemáticamente de manera exponencial. O sea, por cada integrante que se une a una red, todos los integrantes existentes pueden interactuar con esa persona. Entonces, el potencial valor de una red crece de manera exponencial, mientras que los costos de esa red tal vez crecen de manera lineal. Entonces es como una explosión de creación de valor, lo que todos los tipos de redes que tenemos nos permiten, porque ya no tenemos que depender de estar físicamente, tú y yo aquí presentes, sino que podemos hablar con una persona instantáneamente que está en otro país. Y esto en cuanto a mensajería. Pero esa realidad de que si tú tienes una red con distintos nodos y que va creciendo las posibles interacciones de manera exponencial, desata valor en todo tipo de cosas, no solo en comunicaciones. Y en Latinoamérica lo vimos con WhatsApp y con la mensajería instantánea y todo, y podemos ahora coordinar un montón de cosas súper fácil. Digo, WhatsApp todo el mundo lo usa aquí, o sea, es una cosa increíble. Pero ¿por qué no con movimiento de dinero? ¿Por qué no con vender cosas en línea? ¿Por qué no con crédito? ¿Por qué no con, sabes? No sé, Figma lo hizo con diseño. Uno puede ahora diseñar con otras personas online. O sea, como que hay miles de posibles posibilidades cuando tú logras entrar en contacto con más nodos de los que tenías antes. O sea, hay como un antes y un después. Y ese tema era fascinante para mí. Particularmente dije, yo creo que puedo como que dedicar por lo menos mi carrera por el momento a entender dónde en esa familia de problemas yo puedo construir algo que agregue valor, que me permita a mí vivir, que me dé propósito, pero que a la vez ayude a otras personas a también tener propósito y a también poder, ¿sabes?, lograr sus objetivos. ¿Cuál fue ese primer MVP de cuánto? O sea, ¿cómo combinaste esta guía con entender cómo funcionaba blockchain, Bitcoin, el tema regulatorio, Sí. regresar de tu MBA? ¿Cuál fue la primera versión? Mira, yo en realidad la primera versión que como que experimenté y también siguiendo así como, ¿sabes?, los consejos de Paul Graham y en ese momento que estaba muy en boga el Lean Startup, fue entender los pagos de servicios públicos. Yo me puse a estudiar como todas las medidas de inclusión financiera que había en la región y una de las cosas que me llamó la atención es que solo el 20-25% de la gente pagaba en ese momento sus servicios públicos en línea. ¿En qué año estamos hablando? Esto fue en 2017 por ahí.
Es decir, era más baja el porcentaje de la población en nuestra región, en general Latinoamérica, que pagaba sus servicios públicos en línea que las personas que tenían bancos o cuentas transaccionales o que usaban métodos electrónicos de pago. Y eso me voló la cabeza, o sea, como que yo no entendía por qué. O sea, ¿por qué uno tiene que ir a hacer una fila, apagar el agua y apagar la luz? Entonces, literal, lo que hice fue irme a distintos lugares de la ciudad con una computadora y con un celular, y donde estaba la fila puesta de la gente, o sea, la gente haciendo fila como en estos como kiosquitos donde tú puedes pagar, sabes, el agua, la luz, el internet y demás. Me puse un t-shirt y agarré como una pancarta y puse no hagas filas, ven y paga aquí. Y entonces yo lo que tenía era una banca en línea abierta y la persona que se salía de la fila, yo le pagaba su cosa instantáneamente y ellos me daban el efectivo. Porque lo que quería ahí era como validar que eso era un problema para las personas. Entonces descubrí que sí lo era para algunas y no lo era para otras. Me fui, por ejemplo, a un lugar en Caledonia, que si no conocen la ciudad de Panamá es como un barrio un poco más popular en la ciudad de Panamá. Sí. Y la fila era larguísima, o sea, era media cuadra de fila, un montón de gente. Yo puse mi mesita y nadie llegaba, o sea, llegaban 2 personas, una cosa así. Luego dejé la mesita de lado y fui a hablar con la gente y les pregunté como que, hey, ¿qué? O sea, ¿por qué no quieren pagar esto? O sea, ¿por qué quieren hacer la fila? Y ahí literal me dicen, me acuerdo de una conversación con una señora en particular, no, es que este es mi paseo del día. Yo aquí estoy viendo a mis vecinos, yo aquí estoy pasándola bien, mira el sol está bonito, el viento. Entonces, ahí claramente no había un problema a resolver. O sea, yo tenía una hipótesis de un problema y ella me validó que ella no sentía ese problema. Entonces, ese problema no era real para ella. Sin embargo, me fui a Multiplaza, un centro comercial grande en la ciudad, donde ahí la gente sí estaba molestísima. O sea, la gente que estaba en la fila estaba en uno de estos kiosquitos también haciendo sus pagos. Y yo me acerqué, no pude poner la mesa ahí porque el centro comercial no me dejó, pero sí me llevé las pancartas y estaba como ahí, como hablando con la gente. Y la gente me decía, cuéntame. O sea, ¿qué hago? Desesperados. Entonces me di cuenta que esto era un problema para un segmento de la población. Estas eran personas profesionales que tenían cuentas bancarias, algunos, la mayoría, pero tenían tiempo escaso, no querían ir a gastar su tiempo, digamos, de recreación en una fila con sus vecinos, porque tal vez no viven cerca de sus amigos ni nada, pero tenían que ir a hacer este pago y esto era como una especie de chore que tenían que marcar en su lista de tareas. Mencionaste Lean Startup y Y Combinator. Tú has hecho algo que yo he visto que le da mucha pena o vergüenza a los emprendedores, que es pedir validación y ponerte tú ahí a investigar el problema. ¿Quién te enseñó esto? ¿Cómo abrazaste este hecho de pasar pena? Porque hay gente que pensaría que, oye, ¿cómo así que yo me voy a poner una pancarta? Sí. ¿De dónde aprendiste esto? Bueno, obviamente los essays de Paul Graham son una fuente. O sea, en mi MBA tomé todas las clases de emprendimiento que podía y además conversé en el ecosistema de Austin, en Texas, ahí es donde yo viví un tiempo, y luego en Londres con personas que estaban en este mundo y todo el mundo te mencionaba estas ideas. Entonces era como que básicamente uno solo se conseguía como los 3 libros, digamos, del momento. Uno se llamaba The Lean Startup. Y entonces ahí estaba todo el tema del Business Model Canvas y todo como esta manera como de separar un poco la solución del problema para comenzar. Y empecé a ver ejemplos de casos donde las personas se enamoran demasiado de la solución, se gastan un huevo de plata, o sea, terminan, sabes, a veces en ese momento que no había tanta inteligencia artificial, uno tenía que contratar a algún programador si uno no era programador, o uno gastar tiempo propio programando, que es tiempo que no tienes de manera abundante para poder ir a conversar con tus clientes también. O sea, tú si estás programando, no estás conversando con tus clientes necesariamente. Entonces, era un tema de manejo de recursos y de costo de oportunidad. Lo que yo creo es que cuando uno habla de pena, sí, obviamente yo me sentía rarísimo en ese momento, pero me hubiera sentido peor gastándome los ahorros que tenía construyendo algo que nadie va a usar. Entonces uno tiene que mitigar el entendimiento o el no entendimiento que uno tiene del problema que uno está tratando de resolver, llegando a conversar con las personas que lo sufren. Entonces, sí, me sentía rarísimo, no te voy a decir que no, pero piensen cómo se sentirían si solo se gastan sus ahorros en algo que nadie usa. También uno se siente mal, se siente raro y tal vez hasta te puede dar más pena, ¿sabes? Entonces, no, y además que eso sí puede ser life changing, ¿no? O sea, de que hay gente que lead por emprender y tirarse de pecho a un lugar, se quema toda su plata o se endeuda. ¿Tú harías eso diferente, esa validación de ese problema? No, yo creo que eso estuvo bien. O sea, me gustó
darme cuenta que esa primera hipótesis de un pago a servicios públicos no era un problema grave para una buena parte de la población en ese momento. Claro. Y ahí es donde el siguiente problema que terminamos como tratando de comprender fue el de pagos entre amigos. Básicamente lo que uno hace con todos los sistemas, digamos, de pagos en tiempo real que existen Sí. ahora en los distintos países. Eso era algo que yo había experimentado como usuario en Estados Unidos cuando uno usaba Venmo y que básicamente el dinero fluyera como información. Eso era como que lo que quería, Sí. pero nos dimos cuenta rápidamente, o sea, ahí sí hicimos un prototipo, ya tal vez no, hice un primer prototipo con el tema de los servicios públicos. Luego me di cuenta que tal vez eso no era la manera de ir y también quería que la gente se pudiera pagar entre sí. Sí. Y luego ahí me uní con mis socios que estaban buscando, digamos, otro problema que resolver Sí. y cambiando un poquito como de compañía, digamos, y carrera. Sí. Y ahí es donde descubrimos el problema que hoy resuelve Cuánto, que es la posibilidad de emprendedores vender por internet y vender por redes sociales. Eso es un subsegmento del problema de acceso a economía digital y de pagos, específicamente que tienen las personas que tienen negocios que venden a distancia. Y nos encantó ese problema, primero que todo, porque había un modelo de negocio sostenible que podía funcionar. Segundo, nos dimos cuenta que estaba underserved, Sí. no solo en Panamá, sino en toda la región. Y nosotros ya habíamos aplicado a YC porque nos metimos a un MOOC. Era como este curso que hicieron que se llamaba el Startup School. Fue como el primer año que hicieron el Startup School. Esto fue en 2018. Y ellos dicen que por accidente aceptaron a 15,000 startups alrededor del mundo. Y entonces hicieron como una especie como de grupos con alumni de Y Combinator. Y entonces nos uníamos ahí y lo que ellos decían es que a las mejores, no sé, 1,000 startups iban a darles $10,000. Y eso es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos decir que habíamos recibido $10,000 de Y Combinator porque nosotros ya nos habíamos tomado todo el Kool-Aid. Y en eso empezamos como a iterar, todos estos experimentos que te estoy diciendo pasaron más o menos durante este tiempo. Esto es prepandemia. Esto es prepandemia. Ok, ya habían 2018. Ok, ya habían decidido que iban a trabajar para emprendedores. No, todavía no. O sea, cuando empezamos el tema de YC, nosotros aplicamos al Startup School con el tema este de pagarnos entre personas. Ok. Ya el tema de servicios públicos como que no estábamos seguros que esa era la dirección. Y en eso llegó la época navideña de 2018. Ya ahí, unas semanas antes, nos dice Y Combinator, para ser considerados por estos $10,000 tienen que aplicar al full batch, al programa principal de Y Combinator para el invierno de 2019, para enero, febrero y marzo de 2019. Y conversando con mis socios era como que no, o sea, obviamente no vamos a entrar, ¿sabes? O sea, obviamente no van a querer, ¿sabes? Estamos en Panamá, o sea, no. Pero decidimos, hagámoslo, o sea, why not? Es llenar una aplicación. Llenamos una aplicación, hicimos un video. De hecho, todavía lo tengo ahí en YouTube, me da risa. Es un poco cringe verlo y todo, pero... Eso es bueno, el cringe, ¿no? O sea, si no te da cringe lo que hiciste hace 5 años. Así es. Aplicamos y entonces nos hacen una pregunta, como por la plataforma en la que uno aplica. Nos emocionamos, obviamente, que nos están haciendo una pregunta. Luego nos dijeron, queremos entrevistarlos. Ahí nos emocionamos más con una socia de YC. Y luego nos dicen, queremos que vengan a California para una entrevista de 10 minutos. O sea, que todavía no estaban tuvieron que No pagar estábamos 3 in. boletos de avión para ir a hacer entrevista de 10 minutos. No, ellos lo pagan. Ellos te Ah, pagan ok. el boleto de Ah, avión. wow, qué cool. Te dicen, te queremos conocer por 10 minutos. Ven y nosotros te pagamos los gastos. Buenísimo. Y una semana antes de la entrevista, esto fue como principios de diciembre de 2018, ya habían empezado como la época navideña y estaban todos estos temas de los mercaditos de emprendedores y demás. Y nosotros nos fuimos a hacer experimentos a varios de ellos y en uno de estos mercaditos se cayó el sistema de un banco acá y no funcionó. Y en ese momento pasamos de 2 usuarios que teníamos ahí a más de 80 usuarios y más de 200 personas que les pagaron a estos usuarios porque en ese momento se podían bajar el app y simplemente funcionaba, ¿sabes? Como que no tenían que esperar ningún papeleo ni ir a ninguna sucursal. Ni Ya nada. se podía pagar con tarjeta de crédito. Se podía pagar con tarjeta de crédito, sí. O sea, habíamos sacado eso unos meses antes para poder ayudarle a la gente a conectar sus cuentas bancarias con nuestro sistema, porque acá en Panamá no hay un open banking, entonces no se podía hacer de otra forma. Pero nos dimos cuenta, ahí conversando, que estas personas estaban dispuestas a pagar, los vendedores, porque esto reemplazaba su punto de venta. Claro. O sea, realmente era una manera de vender online. Sí. Nos fuimos la semana siguiente a Y Combinator, entramos a un cuarto, habían 3 socios y nos dijeron, les vamos a hacer
preguntas en 10 minutos que maximizan la cantidad de información que vamos a tratar de sacarles a ustedes. Era bien intensa la conversación, pero les contamos que estábamos haciendo este tema, que sentíamos que la región necesitaba más inclusión financiera y demás, pero que habíamos encontrado este subproblema por accidente la semana anterior, pero que nos había hecho, o sea, había tenido sentido dado nuestro conocimiento de la región y que todo el mundo solo whatsappea, manda mensajes directos por Instagram, etc. Y bueno, salimos, pensamos que nos habían destrozado. El que más preguntas nos hizo es Michael Siebel, él fundó Twitch. Y él es un personaje también, o sea, se ha vuelto así medio legendario como Paul Graham, pero es una persona que te da el feedback de manera brutal e intensa. Y nos llamaron y nos dijeron, we want to fund you. Y no lo podíamos creer, o sea, era como que, ok, cool, ¿qué implica esto? Y nos dicen, bueno, está el Standard Deal de YC, ahora ese deal es mucho mejor, en ese momento era $150,000, ahora es $500,000 las compañías que entran en YC. Así que apliquen, si tienen una buena idea, apliquen, o sea, ¿por qué no? Ustedes pueden tal vez ser uno de los que, ¿sabes?, reciba inversión, y además de eso, al final del programa hay un demo day donde uno levanta capital con inversionistas ángeles, fondos, angel funds, etc. Y bueno, regresamos a Panamá, Navidad, Año Nuevo, le contamos a nuestras familias, amigos, demás, nos emocionamos y nos fuimos en enero para California y nos convertimos como en la primera compañía que opera en Panamá, de hecho en Centroamérica, en entrar a YC. Luego descubrimos que sí había un panameño que había entrado antes, que vivía en Estados Unidos. Y descubrimos que también el fundador de Platzi, que fue una de las primeras compañías que fue funded por YC en América Latina, era de Guatemala. Entonces como que empezamos a darnos cuenta que el ecosistema existía incipientemente y siguió creciendo después. Entonces fue súper cool. Esto fue pre-pandemia. Mira que yo pensé que esto del mercadito había sido por pandemia. No. ¿Cómo impactó lo que pasó en 2020 en todo el mundo? ¿Cuánto? Bueno, nosotros cuando llegamos a California teníamos solo como la versión muy básica de poder como conectar una tarjeta a un link. De hecho, te tenías que bajar el app para poder meter tu tarjeta al app y entonces pagar. Y ahí nos dimos cuenta, eso no es necesario. O sea, podemos quitarle el requerimiento al comprador de bajarse un app, que es demasiado lleno de fricción. Y que el app sea solo el administrador de la tienda para el vendedor, porque nos empezaron a pedir, oye, yo no quiero tener que como que generar y meter el monto. Entonces empezamos a sacar enlaces con productos, enlaces con montos, y eso se terminó convirtiendo en un catálogo. Ese catálogo empezó a tener inventario, empezó a tener variantes, y básicamente nos dimos cuenta que lo que estábamos construyendo era una plataforma de e-commerce para emprendedores, pero súper sencilla, adaptada a la experiencia latinoamericana, que funciona en el celular, y que la experiencia de usuario es no bullshit. O sea, simplemente sirve. Ya, no papeleo, no fotocopiadera, no aguabazones. Cuando llegó la pandemia, de repente todo el mundo necesitaba e-commerce, porque era la única manera de vender. ¿Qué crecimiento tuvo en usuarios? ¿Cuánto? Fue exponencial. O sea, la pandemia fue el momento de mayor crecimiento. Nosotros estábamos creciendo tal vez 50% semana a semana. ¡Wow! Era absurdo. Y teníamos un montón de trabajo, sin embargo, también luego ahí descubrimos el crimen organizado en Internet, fraude y otro montón de cosas que ya hemos mitigado, pero fue una época bien interesante porque tuvimos un montón de trabajo, un montón de gente entró al e-commerce gracias a nosotros, y eso fue súper gratificante de ver a un montón de pequeños negocios básicamente poder sobrevivir gracias a una herramienta que habíamos ido creando, conversando con nuestros clientes. Y bueno, ahí nos dimos a conocer realmente, o sea, ahí cuánto como que se regó en Panamá, y un tiempo después lanzamos en Costa Rica. Estamos en 2 países en este momento y este año estamos muy emocionados porque vamos a expandirnos a más países. Mencionaste que cualquiera pudiera aplicar a Y Combinator. Sí. Sabemos que no es una tarea fácil. ¿Qué son cosas que futuros emprendedores tienen que considerar tener antes de siquiera pensar en aplicar? Primero que todo, el mundo va cambiando y la visión de los inversionistas también va cambiando, y ellos te la van diciendo. Y Combinator tiene una sección en su website que se llama Request for Startups, donde dicen qué ven ellos que hace falta en el mercado. Esto lo hacen otros fondos también. También lo hacen Andreessen Horowitz, que es un fondo súper bueno. Lo hace Sequoia, lo hacen un montón más.
Pero YC, digamos, uno se puede meter, o sea, ustedes pueden buscar en internet o pregúntenle a ChatGPT o quien sea, dame el link de Request for Startups de YC y te va a decir qué es lo que ellos consideran que es fundable en este momento. En el momento en que nosotros entramos, ellos habían descubierto el resto del mundo, porque antes de eso era Estados Unidos, Europa, Australia, ya. Descubrieron que el resto del mundo tenía acceso a internet y que también tenía problemas y que ellos podían y tenían el apetito de riesgo de invertir fuera de sus fronteras. Entonces eso nos ayudó a nosotros a como entrar en su órbita, en su mapa y el año que nosotros fuimos había un montón de latinos, varias empresas que les ha ido muy bien, pero eso ha cambiado ahora con inteligencia artificial porque ahora los negocios son globales, o sea, ellos lo que ahora están buscando en este momento invertir, y eso va a cambiar, no sé cuándo verán este video, pero en el futuro puede cambiar completamente, es startups que resuelvan problemas utilizando inteligencia artificial de alguna manera. Todo su Request for Startups prácticamente es AI driven, porque el sentimiento es que esto es un punto de inflexión tan importante y tan fundamental. De hecho, lo comparan con como la invención del Internet. O sea, la invención del Internet posibilitó un millón de cosas y ahora la invención, digamos, de la masificación de la inteligencia artificial está como haciendo una segunda ola de unlock de productividad y ¿sabes? De posibilidad de resolver problemas de maneras que no se podían antes. Así que sí, o sea, primero que todo, respondiendo a tu pregunta es, elige un problema no solo que tú entiendas, sino busca lo que los inversionistas buscan como fund. O sea, lo que quieren invertir. Lo que ellos quieren invertir, porque ellos también están viendo partes de la realidad que tú no ves. Entonces, ahí puede haber algo. Y segundo, un compromiso o una comodidad sustancial con la incertidumbre. Si tú eres una persona que le da ansiedad, pero ansiedad a nivel donde ya no puedes superar en el día a día, no saber qué va a pasar el mes que viene, tal vez emprender de esta manera no es para ti y no tiene nada de malo, porque los planes no van a cumplirse, ¿sabes? Hay altibajos, hay miles de errores, hay cosas que no salen como pensabas, cosas que no entendías. Entonces hay que tener como una apertura mental importante para poder como tirarse al vacío y decir voy a ir a rebuscarme y ver cómo aprendo en el momento. Entonces eso es lo segundo. Y además una cosa que aprendí de Patrick Collison, uno de los fundadores de Stripe, que todos los lunes en Y Combinator hacen cenas con founders exitosos de compañías del pasado. Y Patrick llegó a una de esas cenas y lo que nos decía era, un emprendedor tiene que tener como una especie de disonancia cognitiva, de optimismo absurdo sobre la posibilidad de que su emprendimiento de verdad logre funcionar y que se alineen los planetas, pero también pesimismo ridículo para poder pensar en los posibles pitfalls y los posibles obstáculos y cosas que son existenciales que pueden matar tu negocio. Entonces es muy raro porque tú tienes que estar como mentalmente cambiando de rol de una manera casi contraria. Porque ese optimismo en realidad ¿sabes? No prolifera cuando uno está pensando en doomsday scenarios y en todo lo que puede salir mal. Pero a veces uno tiene que ponerse en esa posición y dejar el optimismo un poquito de lado, pensar en esto y luego salirse de esa guilla y meterse en... Entonces es algo muy interesante que yo creo que sí es necesario. Hay probablemente miles de cosas más que podríamos decir, pero esas tres son las que vienen a la mente. Eres la segunda persona que, bueno, este es el cuarto episodio que estoy grabando, pero eres la segunda persona que me dice la importancia de la estabilidad emocional para emprender. Sí. Usualmente la gente me dice como que es que necesito plata, es que necesito capital y es que necesito socios. ¿Tú crees que eso es necesario antes de empezar? Mira, no te voy a mentir. Si uno siente que uno tiene una cantidad de responsabilidades gigante, no sé, tienes 5 hijos y tú tienes que responsablemente educarlos y todo, no sé si tu vida va a ser la más flexible para emprender. Hay gente que lo hace, pero yo creo que por eso es que la gente más joven es la que suele emprender, porque no tiene tantas responsabilidades todavía. Pero creo que hay excepciones. Entonces, no te digo que es un tema de tener dinero, sino de tener la flexibilidad financiera de poder invertir tu tiempo de una manera más o menos libre. Porque realmente uno no necesita tanto dinero para vivir. Eso es algo que te he visto a ti mencionarlo en redes. O sea, a veces nosotros lo que hacemos es que vamos cambiando nuestro estilo de vida conforme vamos ganando más dinero. Sí.
y debería ser al revés. O sea, deberíamos de definir exactamente qué necesitamos en nuestra vida y la diferencia ahorrarla para poder luego tener libertad o luego tener, ¿sabes?, agencia, posibilidad de actuar. Entonces, hay un concepto también de Paul Graham que es ramen profitable. Ramen profitable significa que, y esto lo mencionaron, o sea, es parte como de la leyenda, digamos, del advice que Y Combinator nos da a todos, que es gasta la menor cantidad de plata posible y sé profitable. O sea, que tu negocio pueda hacer dinero en vez de quemar dinero. Y la razón por la que se llama ramen profitable es que tú solo puedas comprar una de esas como sopas de fideo instantánea y comer eso. Sopa china le llaman. Sopa china. y eso te cuesta $1.50 o no sé. Y que ese sea tu almuerzo todos los días. Vives en un lugar súper modesto, con una computadora y acceso a internet, y ya no necesitas en realidad mucha cosa. No tienes que tener el último carro, no tienes que tener la ropa de marca, no tienes que ser ostentoso para resolver un problema. Eso te da libertad de, ya sea si tienes ahorros o ya sea si consigues inversión, de poder hacer lo que tú consideres. De hecho, Elon Musk hizo este experimento. Él dijo en algún momento, yo voy a vivir con $1 al día. En Estados Unidos, que esto fue hace años, pero él dijo, obviamente tenía ahí ayuda porque se quedó, digamos, como en sofás de un par de amigos y todo, pero fue como un experimento psicológico de ¿qué pasaría si yo ganara $1 al día? O solo tuviera $1 al día para vivir. Me voy a morir. O sea, me voy a morir de hambre, va a ser una catástrofe. Y el tipo sobrevivió el mes. Fue un mes complicado. Sí. El tipo dormía incómodo, no pagaba renta, estaba por ahí pidiendo a la gente que por favor como que se quedara ahí, que compraba su comida barata y demás. Pero siento yo que como que eso es un ejemplo de un intento de reajuste del riesgo psicológico que uno está dispuesto a tener. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ganar $1 al día es algo muy posible, por lo menos en nuestra parte del mundo, y para la gran mayoría de la población. O sea, en Latinoamérica la pobreza extrema se ha ido reduciendo brutalmente, entonces como que esto es algo que una gran parte de la población, digamos que podría tener como worst case. Sí. Y lo que me hace eso como que responderte es, no necesitas dinero. No necesitas dinero. Lo que necesitas es flexibilidad psicológica en cuanto a tu manejo emocional y en cuanto a tu estilo de vida. A mí todavía me queda algo de eso. Yo, por ejemplo, no tengo carro, que me parece un gasto innecesario. Yo tampoco tengo carro. O sea, ¿para qué tendría un carro? Yo tengo mi compañía remota, trabajo desde mi apartamento, me gusta caminar, pero además de eso, un carro es un gasto que, o sea, no tengo por qué tener. O sea, yo puedo usar Uber y además incluso hice los números y si me quisiera ir a la playa un fin de semana, me sale más barato alquilar un carro. O sea, y no te gastas la cantidad de plata en Uber que te gustaría tener un carro. No, gasolina, mantenimiento, seguro, si tienes un accidente tienes que arreglarlo, bla, 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 digamos. Sí. Entonces, no, yo creo que no hay que tener plata, pero sí hay que tener esa flexibilidad. Yo agregaría ahí también lo que tú viviste, ¿no? O sea, tú dentro de tu capacidad en 2016, 17, 18, probaste y validaste con tu tiempo. Es cuando te sentabas afuera en Caledonia, en Multiplaza. Sí. Yo siento que esa agallas de poner tu hipótesis a prueba. Sí, exacto. Enamorarse del problema y validar quién lo tiene. Y tú dijiste, yo fui a Caledonia y ellos no tenían ese problema, pero los Multiplaza sí. Y hay veces que yo siento que los emprendedores creen que porque ellos tienen el problema o ellos creen que tienen el problema, todo el mundo lo tiene. Para mí, no sé qué piensas tú de eso, es un red flag cuando alguien me dice que su producto es para todo el mundo. Totalmente. Porque mentira que lo es. Mentira que lo es. O sea, no todo el mundo tiene un problema. O sea, o por lo menos no va a ser la misma intensidad de problema que tienes. Ahí no estás entendiéndolo bien. Y mientras más nicho, creo que es más fácil ir amoldando algo que les sirva a ellos. Así es. Mencionaste lo del ramen profitable. ¿Cuánto fue ramen profitable? Ya hacía dinero a estilo ramen. Y si lo tuvieras que comparar con otro alimento, ¿dónde estás parado hoy? Bueno, nosotros hemos tenido altibajos. Cuando empezamos y levantamos capital de Y Combinator y también de como amigos, familiares y demás, ahí éramos ramen profitable. O sea, no estábamos quemando, digamos, tanto capital como para que se acabara en algún momento. Pero sí teníamos que acelerar la velocidad para poder ir ya validando la solución, que fue el siguiente tema.
Y ahí sí empezamos a ampliar el equipo. ¿Cuánto llegó a tener? 12 personas. Y luego tuvimos esta contracción en la pandemia. Después de este crecimiento espectacular que tuvimos, luego tuvimos un gran aprendizaje donde perdimos un montón de dinero por básicamente crimen organizado en Internet, donde básicamente sufrimos un montón de ataques de fraude. Eso fue pandemia. En pandemia. Y a partir de ahí, básicamente como que seguimos utilizando el capital que levantamos después de YC, porque nosotros hicimos una pequeña ronda. Digamos que sí estábamos burning cash hasta aproximadamente el año, si no me equivoco, 2022. La guerra de Ucrania creó un gran shock en el mundo del venture capital, donde se secó el mercado. O sea, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía si iba a haber una recesión, nadie sabía qué iba a pasar. Y de hecho, Y Combinator envió un correo que le llamaba como que "Everyone has to go into cockroach mode". O sea, ya no es ramen profitable, aquí somos cucarachas, no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué pasa con las cucarachas? Las cucarachas sobreviven un nuclear blast, ¿sabes? O sea, sobreviven lo que tengan que sobrevivir. El consejo que recibimos fue, hagan lo que tengan que hacer para sobrevivir, o sea, para no morir. No era crezcan, no mueran. Porque si tú mueres, las posibilidades de crecer y de volverte exponencial son cero. O sea, si te mueres, ¿sabes? Si la compañía ya no funciona, son cero. Entonces, pasemos este periodo y luego vemos qué pasa. Y literal, eso fue lo que hicimos. Empezamos, reducimos el equipo. Eso fue súper doloroso, es una cosa horrible. Segundo, automatizamos procesos internos y terminamos como poniéndole atención aún más intensa a los unit economics para que cuanto fuera profitable. Y ya lo es. O sea, nosotros ya, yo te diría que no somos ramen profitable, yo diría que somos, no sé, burger profitable. Está o sea, tenemos esa. un poquito más de calorías. Está buena esa. Podemos, Más sustancia también. Sí, hay sustancia, hay algo de proteína, carbohidratos. No te voy a decir que, sabes, caviar profitable, no lo es. Pero somos un equipo de 4 personas, un equipo chiquito. Yo pensé que eran 5. El último research que hice... Somos 4. Somos 4. Uno de los socios se salió de la operación, se fue a vivir a China. Cambios de estilo de vida y demás. Entonces, bueno, somos 4 personas y sí, yo te diría que somos como burger rico profitable. O sea, no sé, un anti-burger profitable. Ese Y Combinator tiene una mística, obviamente estamos hablando de Silicon Valley, Estados Unidos. Tú tienes esta realidad en donde tú y tus socios y tu startup tuvieron esa experiencia, pero ahora tú lidias con el que vende pulseritas y el con que vende comida. Así, de hecho, fui una usuaria en pandemia. ¿Qué aprendiste de tu experiencia en Y Combinator que no aplica al contexto latinoamericano o por lo menos no aplica a los emprendedores que están en Cuanto? Irónicamente hay muchas cosas que sí aplican, pero hablemos primero de las que no. Tal vez en el mundo de los startups, la manera en que los inversionistas, los venture capitalists, en español se llama capital de riesgo, alguna gente lo llama así, pero a mí no me gusta esa traducción, me gusta llamarlo capital de emprendimiento, porque capital de riesgo suena horrible, ¿sabes? Suena como... Simplemente malo. asume riesgo y suena malo. Capital de emprendimiento, o sea, capital de emprendimiento, venture capital. El modelo de negocios es invertir en un montón de compañías y un montón van a fallar. Entonces eso le llaman spray and pray. O sea, spray and pray. Y lo que ocurre es que hay alrededor, si no me equivoco, el número es como 20 compañías al año que tienen el 97-98% de todos los returns de las inversiones que se hicieron ese año. En todos los startups en el mundo, en ese año. Entonces es un power distribution, o sea, es una distribución que no es un bell curve, o sea, no es una distribución estándar. Eso hace que los incentivos de los inversionistas sean muy distintos, por eso es que invierten en tantas compañías y a veces uno dice, esta gente es loquísima, ¿por qué está invirtiendo en tantas compañías? Un montón van a fallar. Porque una de esas, que ellos no están seguros, ellos tienen como sus maneras de elegir, una de esas puede ser OpenAI. Puede ser Anthropic, puede ser Stripe, puede ser Airbnb. Y eso es la manera en que ellos hacen plata. Eso no es así en los negocios, digamos, pequeños y medianos. O sea, los negocios pequeños y medianos yo creo que sí tienen un comportamiento un poquito más parecido a una distribución estándar. Probablemente no va a haber hipercrecimiento en esos negocios, pero hay negocios muy sostenibles que pueden estar. Entonces yo creo que como que la parte, digamos, del advice que uno recibe para poder lograr hipercrecimiento, siento yo que tal vez no le aplica a nuestros clientes y a los pequeños negocios. Pero las partes de entender el problema, de íntimamente como, ¿sabes? Como ponerse en el lugar de tu cliente, de validar eso lo más rápido posible, poder
prototipar antes de gastar demasiado dinero, yo creo que esa parte sí aplica a un pequeño negocio porque ahí hay unos constraints similares. O sea, los startups tienen dinero limitado porque si están quemando su dinero, se mueren, si se les acaba el dinero. Los pequeños negocios tal vez no es que tengan un runway gigante, pero normalmente no tienen una cantidad de capital ilimitada tampoco. Entonces ahí hay ¿sabes? Una limitación similar y por lo tanto ser frugal, ser running profitable, no subir tus gastos de manera innecesaria sin haber validado la solución y el problema de previo. O sea, como que todo ese tipo de cosas aplican y ha sido muy bonito poder traducir algunas de esas cosas para nuestros clientes, incluso tanto en el producto como en nuestras comunicaciones. De hecho, un sueño que tengo como hacia futuro es poder dar herramientas un poquito más accionables para que nuestros emprendedores puedan incorporar en sus negocios ese tipo de lecciones, digamos, de manera un poco más sencilla. Que nosotros seamos proactivos y les sugiramos cosas, porque tenemos información de la tienda, tenemos información de los productos, tenemos información de su transaccionalidad. Nosotros podemos decirle, oye, ¿has pensado en esto? Y ahora con inteligencia artificial se pueden hacer un montón de cosas súper cool. Y entonces, como que una especie como de asistente que tú tengas ahí con el mejor advice del mundo aplicable a tu línea de negocios. De hecho, propusimos eso en los fondos de escalamiento de Cenacit y nos ganamos Buenísimo, un fondo congrats. justamente para hacer esto y deploy esta solución o algo, digamos, en esa línea más regionalmente. Entonces, eso me tiene emocionado para este año. Eso está súper cool. Es como de educar a tus usuarios para que ellos... Esa mentalidad me encanta, ¿no? De que si ellos hacen plata, tú haces plata y todos Correcto. felices. Ese Estamos alineados. positive sum game, como diría Naval. Bueno, de él lo aprendí. Así es. ¿Qué es lo que tú crees que habría que desromantizar del emprendimiento? Hay que desromantizar que como que el hecho de no tener un jefe te va a dar libertad. No tener un jefe implica que tienes más jefes, que son tus clientes. Es diferente la dinámica, porque hay jefes buenos, hay jefes malos en las compañías donde uno, digamos, trabaja como empleado. Y obviamente tener un jefe malo es lo peor. O sea, tener un jefe malo es básicamente estar en una tiranía. Y si tienen un jefe malo, por Dios, o sea, consíganse otro trabajo. O sea, yo sé que a veces es difícil y uno tiene que aguantar, pero el mercado tiene que tener ese feedback de que ser manager requiere estudio y requiere que el manager le ponga cariño a su función de manager. Porque hay gente que solo se mete en un power trip. Y lo he visto en muchos lugares, sector público, sector privado, o sea, es horrible. Si uno tiene un jefe bueno, es increíble porque uno tiene un mentor. No solo dentro de tus funciones, sino incluso como para tu carrera. Eso es súper lindo. Pero si no tienes jefe, lo que tú tienes es un montón de personas que están pidiéndote cosas y que tú tienes que cumplir o si no, no ganas nada. Entonces, esa parte como de, ay, voy a ser emprendedor y el lifestyle emprendedor va a ser, estoy en la playa y no tengo jefe. No funciona así. Creo que esa es una como muy común, así que te diría. Lo segundo es conferencias, premios, ese tipo de cosas. Yo entiendo que a veces se quieran usar como para marketing, pero ese no es el fin de emprender. De hecho, suele ser una distracción la mayoría de las veces. Así que si están emprendiendo y hay miles de eventos, workshops, si hay algo que les sirve para su línea de negocio, vayan, pero ese no es ganar pitch competitions y viajes, no es el fin de emprender. O sea, ahí no van a conseguir ustedes su hipercrecimiento necesariamente, a menos que tenga sentido para su modelo de negocios. ¿Qué sería una indicación contra eso último que acabas de decir? Porque creo que la gente a veces quiere estar como que en la sopa. Yo pasé por eso, fui a un montón de eventos, un montón de cosas. Mirando hacia atrás, muchas me sirvieron. Ahí conocí gente que fueron mis mentores después. ¿Cómo alguien que está empezando, quizás en sus 20, pudiera ser más intencional con este tipo de eventos y cómo pudiera seleccionarlos mejor? Yo te diría que primero que todo, define qué quieres lograr de ir a ese evento específicamente. O sea, no es voy a ir a network. No lo hagas. Si la razón es solo voy a network, no vayas. Why? Porque networking, o sea, con quien tienes que estar networking es con quien sufre el problema, con tu cliente. Ese es el networking que en realidad tienes que hacer si lo que quieres es emprender. Ahora, si esto es parte de tu entretenimiento y tu tiempo libre, tú dale. O sea, como que, ¿sabes? Todos tenemos también una especie de, como de balance en la vida sí. y si es algo que tú quieres hacer, pero no lo justifiques como que eso en realidad va a ayudarte a resolver el problema. No necesariamente va a ser así. Si hay algo en particular que tú tienes que aprender o una persona que está ahí realmente crees que te puede ayudar a resolver el problema en tu negocio, eso es networking intencional. Eso es, quiero conocer a esta persona porque
me va a ayudar en X, Y, Z. O tal vez tú puedes ayudar a esa persona o algo por el estilo. Pero digamos, networking en general, si eres emprendedor, puede estar siendo una especie como de procrastinación productiva, donde tú estás como diciendo, ay, voy a ir ahí porque es mi trabajo. No necesariamente. O sea, tal vez hubieras podido tener un mejor día más productivo conversando con un cliente tuyo o construyendo lo que ya sabes que tienes que construir. Entonces, eso por un lado. Lo otro es decir un poquito más que no. A veces uno se siente presionado. Oye, ven, o sea, un amigo tuyo que también está en el ecosistema, quiere hacer algo y entonces uno va y todo. Hay una parte bonita de promover el ecosistema, definitivamente. No digo que digan que no siempre, pero el default no puede ser sí. No puede ser sí. Thank you por venir a esto, porque yo sé que tú, como yo, valoras muchísimo su tiempo, so estoy muy honrada de que hayas querido No, invertir a ti. 2 horas de tu tiempo para venir Igual, aquí. igual. Porque No. esto podría encajar en este tipo de eventos y No, cosas que... esto me divierte también. ¿Sí? O sea, a mí me encanta conversar con gente que está creando cosas nuevas. Así que esto también es parte, creo que va a tener offshoots también como, ¿sabes? De spread the word. Claro. Pero para mí esto es como también muy divertido. Así que gracias por invitarme. Cool. Qué bueno que lo estés tripeando. Yo soy súper selectiva también con los eventos donde voy. Me quedo pensando, nosotros estamos creando comunidades, ¿no? Tú tienes la tuya en varias aristas, que es emprendedores, te encanta AI, ahorita vamos a hablar de eso. Y tú mencionas como que, man, no vayan a todos los eventos, sean más intencionales y esto que lo otro. Y yo justamente ayer, hace 3 doritos, le digo a Kaiser que deberíamos hacer un evento de nuestras comunidades. Tenemos un workshop en común y muchas de nuestras comunidades, especialmente en Panamá, hacen overlap. Sí. Entonces, sé que hay veces que hay personas que quisieran conocernos en vivo y todo el tema. Yo creo full en lo que acabas de decir, pero por el otro lado me encuentro como creadora tratando de host un evento para la gente, porque creo que hay personas que no están en el nivel, qué sé yo, de tener que emprender o validar un problema y a veces lo que quieren es como un poquito de inspiración y como de juntarse con otra gente. Pero eso resuelve un problema. Eso está bien. O sea, muchos de los miembros de tus comunidades no necesariamente son emprendedores. O Word. algunos son personas que quieren emprender y están aprendiendo. O algunos son personas que quieren tener un side project, además de su trabajo Sí. estable. Algunas personas sí son emprendedoras, pero tal vez todavía están queriendo aprender de otras personas que lo han hecho antes que ellos. Eso tiene valor. O sea, la educación tiene valor. Las buenas conversaciones tienen valor. Yo no estoy como, ¿sabes? Como basureando esa parte. Lo que pasa es que cuando ya tú estás claro de qué problema quieres resolver, hay un momento en donde sí tienes que entrar como en focus mode. Estoy de acuerdo. O por lo menos son por olas, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que, digo, el ecosistema tiene demasiado valor. O sea, el hecho de, por ejemplo, yo me voy para San Francisco Sí. este sábado justamente porque quiero estar en el ecosistema. O sea, voy a cowork desde allá. O sea, Pero a ese nivel, ¿no? pero es el mismo tema. O sea, el mismo tema es, ¿por qué estoy yendo allá? Simplemente para estar cerca de gente que está haciendo cosas Ya. que me dan energía. Eso tiene un valor inmenso. Pero eso no es lo mismo que el eventitis y startup pitch competitionitis. Ya. ¿Sabes? Como que Ya. son dos cosas distintas. No me lo tomé personal, sino como que yo creo No, pero lo es una que buena tú distinción. dijiste y dije, Es una buena "Puchica, distinción. Es ¿será una que buena nosotros no tenemos que hacer ese evento? No, yo creo que lo tienen que hacer. Yo creo que en Panamá hacen falta eventos donde ideas, digamos, no tradicionales acá, pero que han funcionado en muchísimos otros lugares, se expongan y que permitan que la gente vea que hay alternativas a sus estilos de vida que no tienen que estar metidos en un carro de 8 a 5 en los tranques y, ¿sabes? Como reportándole a un jefe que odian. Exacto. O sea, esa no es la única opción de vida, ¿sabes? Hay más opciones de vidas. Ojo, y hay jefes súper buenos y si quieres ese trabajo que te da estabilidad, también súper cool. O sea, como que no estoy parte del mercado y de la libertad que tenemos para como definir el estilo de vida que tenemos. Yo veo que tú posteas buco tu calistenia, te sigo en Instagram, obviamente, y religiosamente entrenas siempre que puedes, Ajá. pues todos los días. ¿Qué otros hábitos y cosas que tú haces son importantes para que tú puedas operar a high performance? Mira, yo creo que hay una cosa que tenemos que entender nosotros, algo que media nuestra interacción con la realidad es nuestro cuerpo, nuestra mente y hasta cierto punto como nuestro espíritu o nuestra alma, no sé, nuestro whatever we are. Si nosotros tenemos un cuerpo que está sufriendo, todo va a ser más difícil. Sí. O sea, si uno está enfermo, si uno no se puede mover, si a uno le duele algo, si uno está constantemente con achaques,
todo se vuelve más difícil, o sea, Word. todo se vuelve más incómodo, ¿sabes? Entonces, cuidar el cuerpo es como nuestro vehículo para explorar la realidad. Eso es algo que yo no entendí más joven, o sea, yo me he metido como en como hábito de cuidar mi cuerpo específicamente con entrenamiento de fuerza, o sea, calistenia, pero pueden hacer pesas o cualquier otra cosa. Pero, o sea, ya cuando uno empieza a crecer, una de las cosas que empieza a ocurrir se llama sarcopenia, que es como que uno empieza a perder masa muscular. Sí. Y el músculo no solo es un tema, no solo es un tejido que te mantiene fuerte y que te permite sentarte, levantarte y demás, sino que además, estaba leyendo un estudio el otro día que dice que el músculo es además es un metabolic tissue, o sea, es un tejido que te permite mantener, digamos, como la estabilidad y el buen funcionamiento de tu cuerpo por más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de los 30 y picos, 40, la gente empieza a perder masa muscular y realmente eso es lo que empieza a deteriorar la vida de la gente se empieza a engordar, la gente se empieza a sentir mal, empieza a salir enfermedades crónicas y demás. Y lo interesante de este estudio es que decía que es la pérdida de masa muscular en realidad el tema. No es que están comiendo peor que antes, están tal vez comiendo parecido, pero su metabolismo es más lento porque perdieron masa muscular. Eso es como un tema. Y luego, ¿por qué posteo mi tema de calistenia todos los días? Porque me di cuenta que las redes sociales medio que te agarran con adicción y son hits de dopamina. Entonces lo que traté fue como de alinear un contador. O sea, yo cuento mis días de calistenia. No son consecutivos siempre, pero pues cuento los días de calistenia para yo sentirme bien de que estoy haciendo eso y uso, digamos, ¿sabes? A veces la gente me escribe como que dale, cool, mira, ya puedes hacer un pull-up más o lo que sea. Entonces trato de usar esa semiadicción que todos tenemos a las pantallas del celular para alinearla con mantener mi cuerpo lo más fuerte posible. Entonces, eso por un lado. La mente es el conductor de ese vehículo. O sea, el vehículo que tiene que estar cool, las llantas funcionan, es fuerte, ¿sabes? Como que... Pero el conductor no puede estar ebrio en el volante porque va a tomar malas decisiones. Las emociones a veces nos juegan, ¿sabes? Malas jugadas. Entonces ahí yo trato de meditar constantemente. Hay días donde confieso que no lo hago, pero es un hábito que tengo desde hace ya unos 5 años, tal vez, donde trato de prácticamente todos los días meditar al menos unos minutos. En algunos momentos he llegado a meditar media hora al día, a veces 20 minutos, depende. De hecho, ahora en este viaje que voy a hacer un retiro de 10 días de meditación vipassana. Me tiene emocionado, algunos días me da un poco de ansiedad, pero que es en silencio y no puedo hacer ejercicio, no puedo escribir, no puedo leer. O sea, voy a ser monje por 10 días. Pero sí creo que uno, al igual que uno cuida su cuerpo, la mente te puede empoderar o te puede destruir. De hecho, los hindúes en su libro, uno de los libros sagrados que tienen, que se llama el Bhagavad Gita, tienen una cita que me encanta, que es, para quien ha conquistado su mente será su mejor aliado. Para quien no la ha conquistado, su mente será su peor enemigo. Nosotros no somos la mente. La mente es una herramienta que tenemos. Es como una especie de AI que tenemos metido en nuestra cabeza. No es AI, es pues Natural Intelligence, si queremos llamarlo. Pero es una herramienta que a veces no está al servicio de lo que en realidad nosotros quisiéramos lograr. Y la paz mental es algo que uno tiene que cultivar. Y eso se pega un poquito con la espiritualidad, porque para mí eso es la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es ese sentimiento de que no somos la mente, de que nosotros somos en realidad como conciencia conociéndose a sí misma e interactuando con otras versiones de sí misma en el universo y tú simplemente eres otra expresión de la conciencia que existe, que le gusta hacer muscle ups en CrossFit y le gusta su cuento cafetero los domingos y yo hago calistenia y me gusta allá y hago otras cosas y realmente somos como el universo conociéndose a sí mismo y esa parte yo solía ser un poco materialista y cínico. No, somos materia, átomos y ya, y nos morimos y todo se acaba. Y con experiencias como meditación o como consumo medicinal de psicodélicos, la verdad me he encontrado con todo un mundo interior muy lindo, o sea, muy fulfilling, que me da propósito, me da significado, me da paz, me ayuda a darle propósito, sentido a las interacciones que tengo con otras personas, a lo que yo creo. Entonces, como que
Y el emprendimiento es especialmente, digamos, es un espejo súper fuerte, porque el emprendimiento como que hay una cuenta que sigo que se llama Die Without Regrets. Cool, es un founder de una compañía ahí. Y básicamente casi que el emprendimiento puede uno verlo como una práctica espiritual. O sea, como que uno lo que está es viéndose en un espejo y si uno se frustra, uno en realidad está frustrándose porque uno trajo algo de frustración a la mesa por algún motivo. Porque uno puede ver la realidad como uno la quiera ver. Y el emprendimiento es tal vez un espejo, uno de los espejos más claros y tal vez sin filtro que uno puede tener, porque si uno no observa lo que uno no ha trabajado, te va a sabotear en tu negocio. Ayer me contaste que tuviste una sesión de terapia antes de revisar los notes que íbamos a conversar hoy. Ahorita estamos hablando de hábitos, esa conexión entre tu cuerpo, tu mente, psicodélicos, AI. Una cosa que estoy escuchando muchísimo son personas que se están... Me encanta AI, pero una preocupación del mundo de la psicoterapia es que muchas personas se están autoterapiando con AI. Sí. ¿Cuál es tu take en eso? Yo te voy a confesar que yo a veces uso AI como un instant psychologist, digamos. No he dejado a mi psicólogo. Tengo un psicólogo que me encanta, o sea, gracias, Mariano, se llama Mariano. Creo yo que un psicólogo bien entrenado todavía es algo que uno como que le daría muchísimo valor a la gente. Yo creo que si alguien que esté escuchando el video piensa que tener un psicólogo es solo para la gente que está loca, como que tal vez piensen eso de nuevo. Yo creo que todos estamos un poquito locos, pero todos tenemos temas que trabajar y tenemos que podernos ver con autocompasión y poder entender que no somos víctimas, pero que tenemos heridas, y esas heridas a veces nos llevan a hacer cosas que en realidad nosotros no queremos en el fondo, y la única manera de abordarlas es trabajándolas. O una persona ojalá entrenada que resuene, y a veces, ¿sabes? Puedes ir de un psicólogo que no resuena contigo y puedes encontrar otro. Ahora, las herramientas de inteligencia artificial son brutales porque están entrenadas en todo el conocimiento humano en Internet. Entonces, no creo que reemplacen a un psicólogo profesional, por lo menos todavía, pero a veces si uno quiere como pensar en conjunto con un AI, eso es algo que sí me ha parecido muy útil. No solo para temas de psicología interna, sino para estrategia, para planificación, para brainstorming. Yo creo que hay obviamente casos que hemos visto en Internet de gente que se vuelve adicta a conversar con un AI y lo termina llevando en una dirección como FOCOP. Sí. Entonces yo creo que uno siempre tiene que también ver las cosas con balance, digamos, pero es una herramienta que bien usada, yo creo que sí puede ayudar a la salud mental de la gente. Súper de acuerdo con eso. Lo que estoy escuchando de la preocupación de otra gente es que ahorita mismo AI como que te valida demasiado. Entonces, ¿cómo distinguimos entre, hey, en verdad deberías llevar esto a terapia porque es algo más deep, que en verdad alguien profesional debería llevarte el caso y sacarte las preguntas contextuales? Sí. Mencionaste el tema de los psychedelics. Yo o sea, no soy experta en el tema, pero he escuchado mucho como que microdosing combinado con terapias psicológicas. Sí. ¿Quién debería probar esto y de la manera más segura posible? Mira, yo sé que este tema es controversial porque en muchos países es ilegal, pero estamos teniendo cada vez más evidencia, y esa evidencia ya es abrumadora en mi opinión, de que estas sustancias, los psicodélicos específicamente, son herramientas muy efectivas para la salud mental de la gente. Y muy efectivas, o sea, muy efectivas en el sentido de que hemos visto, por ejemplo, evidencia que la psilocibina, la psilocina, digamos que son los ingredientes activos de los hongos psicodélicos, ha sido un tratamiento más efectivo para tratar depresión que muchos antidepresivos que son FDA approved. Y hay un montón de evidencia al respecto. La manera en que yo lo describiría es, este tipo de sustancias también se llaman enteógenos, o sea, enteógenos o psicodélicos. Enteos es como, Theos es Dios, o sea, son sustancias que te permiten sentir conectado a todo el universo. Y es lo que hablábamos un poquito antes. Nosotros no somos nuestra mente. Nuestra mente es como un pasajero que va dentro de este vehículo que nosotros tenemos. Y esto no lo digo yo por solo los psicodélicos, sino porque eso es lo que te dicen tradiciones milenarias de mindfulness, de meditación, que observes la mente. De hecho, una de las primeras como técnicas que te enseñan es observar tus pensamientos y emociones como algo externo a ti, como algo que no eres tú. O sea,
Tú cuando estás meditando lo que empiezas a como entrenarte a hacer es, mira, surgió este pensamiento, mira, surgió esta emoción. Entonces, los psicodélicos, en mi opinión, o la manera en que como que yo los he ido como integrando en mi vida, ha sido, primero, entender cómo actúan. Segundo, verlos con respeto. O sea, no son... De hecho, hay psicodélicos que no son para nada recreacionales. O sea, la ayahuasca yo no diría que es una sustancia que uno puede, digamos, tomar para divertirse. O sea, no es así. De hecho, puede ser muy duro un viaje de ayahuasca. Pero hay muchísimos buenos consejos de primero comprender de dónde vienen. Segundo, si tú tienes alguna contraindicación. Hay personas que por su, digamos, condición mental, por ejemplo, personas esquizofrénicas, no deberían tal vez aventurarse demasiado en este mundo. ¿Sabes? Sin una dirección específica, sin una intención. Hay un libro que me encanta de un profesor de Stanford que se llama James Feinerman, se llama The Psychedelic Explorer's Guide. Ese libro es fantástico. Es este profesor de Stanford que estudió más o menos como los patrones que la gente utiliza para pensar alrededor de esto. Y otro libro más reciente que se llama How to Change Your Mind, de hecho fue una serie de Netflix. El libro fue muy popular y la serie de Netflix también le fue bastante bien, que explora más o menos como la evidencia científica que existe sobre el uso de estas sustancias y cómo pueden ayudar a las personas con su salud mental. Como toda herramienta, puede ser mal usada, puede ser usada de manera imprudente, puede ser usada de manera equivocada. Entonces, yo no es que le recomendaría a todo el mundo que simplemente vaya y se coma unos hongos. O sea, no. ¿Cómo sería una manera como segura, experimental, pero guiada de...? Sí, un guía es algo que es uno de los patrones más comunes para hacer esto. Lamentablemente en nuestro país esto es algo que no, digamos, se hace de manera abierta, pero hay otros países donde sí se puede. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Perú. En Perú, que es uno de los países alrededor del Amazonas, pero en Perú específicamente el ayahuasca es patrimonio nacional, histórico y cultural, y ha sido así declarado por su gobierno. Entonces en ese país como que siento que es un lugar donde uno podría explorar esto de manera un poco más sana, igual obviamente tratando de comprender dónde y con quiénes, con referencias de personas que respetas y demás. Me parece muy bonito que haya un país en América Latina, y de hecho hay Colombia, Venezuela, Brasil también tienen un uso ancestral, digamos, de estas sustancias, pero Perú yo diría que es tal vez el más reconocido, que se vuelva famoso, digamos, en esto. Y ver a un país latinoamericano que haya preservado, y no solo preservado, sino declarado como patrimonio nacional una práctica como esta, es algo que, ¿sabes? Es un privilegio tenerlo aquí cerca. Yo diría que básicamente consíganse estos dos libros, el de Feinerman y el otro... Voy a ponerlo en el description. Y tomen sus mejores decisiones y bueno, aprendan. A veces va a haber ahí altibajos. ¿Qué son aspectos importantes que has podido apalancarte de tus terapias de psicodélicos, de tu vida física, que te han funcionado en casos particulares de tu emprendimiento? En conversaciones difíciles o qué sé yo. O sea, ¿tú sientes que eso tiene un impacto en cómo operas? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que, primero que todo, una de las cosas que dice Paul Graham de ser un fundador de un emprendimiento es que uno tiene que ser formidable. Usa ese concepto. Y él define ese concepto como una persona justifiably confident. Y eso es muy difícil de lograr. O sea, uno siente el síndrome del impostor, uno tiene un montón de dudas, uno a veces no reconoce lo que uno hace bien, y entonces uno se autosabotea. Entonces como que el hecho de explorar el funcionamiento de tu mente y poder como detectar los puntos ciegos que vas teniendo, que obviamente nunca van a ser todos detectados, pero pues poco a poco lo haciendo, te ayudan a cultivar esa confianza, pero es una confianza que no es egocéntrica. Es una confianza, digamos, una confianza que es kept in check, digamos. Eso por un lado. Otra cosa que él menciona es que los fundadores, una buena característica de fundadores que les ha ido bien es ser endlessly resourceful. O sea, y eso requiere persistencia. Y los hábitos diarios, como hacer ejercicio, cosas que son incómodas, o sea, tener un poquito de incomodidad diaria,
te entrena para la incomodidad imprevista que viene en el día a día. Y lo otro es no tomarse las cosas personales. A veces cuesta, pero cuando uno está construyendo un equipo, construyendo una cultura, una gran parte de esto es poder recibir feedback. Y no nos enseñan a hacer eso. No nos enseñan a recibir feedback en nuestra sociedad. Hay gente que se mete en el power trip de cómo así que tú tienes una opinión sobre mí, yo soy tu jefe o yo soy, sabes, el dueño de este negocio. Y es como que, man, ¿eso qué? O sea, puedes tener un punto ciego y otra persona te lo está dando. O sea, acéptalo. Y puede que esté equivocada esa persona, pero no te lo tomes personal. O sea, puedes como que decir, oye, gracias. O sea, cuando uno recibe feedback, la respuesta es gracias. Y luego uno decide qué hacer con ese feedback. Exacto. Es un poco difícil a veces porque uno tampoco tiene que andar repartiendo feedback por ahí, pero cuando uno lo recibe es un regalo. O sea, solo acéptalo. Siento yo que la meditación y los psicodélicos, que son, en mi opinión, como mega meditaciones, nos ayudan a ver esos sentimientos que surgen cuando uno recibe tal vez un feedback que uno no esperaba o que a uno no le gusta. Uno puede como ver ese sentimiento como algo un poquito más alejado de uno y no reaccionar tanto y poder decir, ah, mira, esto me irritó, observo la irritación, pero ¿qué tiene este feedback de interesante o de válido? Y bueno, lo tomo, lo dejo. Bueno, la parte importante también sería evaluar quién te está dando ese feedback, ¿verdad? Claro. Me quedé pensando en tu coach de calistenia y también mi entrenador. De ese man, si yo lo estoy contratando, yo quiero su feedback. Claro. Porque cuando estamos aprendiendo algo nuevo de alguien que consideramos que es un experto en eso, Claro. nos dejamos entrenar. Y ¿por qué en negocios cambia tanto? Me quedé pensando en eso, ¿no? O sea, cuando yo voy a mi psicoterapeuta, yo lo estoy yendo allá porque yo quiero que ella me guíe con ciertas cosas. Sí. Y porque a la hora de los negocios o de los trabajos nos pega tanto más recibir feedback o esa orientación. Yo creo que eso es una guía. ¿Verdad? Una guía que refleja algo no trabajado. O sea, como que tal vez tenemos un valor, digamos, en la sociedad que la gente considera que su trabajo es parte de su identidad. Entonces, como que uno se aferra un poquito a eso. Y entonces, si te dan un feedback negativo sobre tu trabajo, entonces te están atacando. Sí. Pero realmente no necesariamente es así. Hay gente malintencionada que te ataca. Sí. Eso es mal feedback. Sí. Pero uno decide cómo lo toma. Thank you, next. Yes. Muchos founders y emprendedores como potencian, glorifican esto de, hey, voy a dar trabajo, grind, hustle. ¿Qué tan importante es para ti el sueño? 1000%. No es opcional. O sea, y a veces igual cuesta. Es lo que hablábamos al principio. El cuerpo es el vehículo para experimentar la realidad. Y una de las necesidades del cuerpo es dormir, recuperarse. Si uno no duerme, uno básicamente está pegándose un tiro en el pie. O sea, hubo un tiempo que me volví como medio nazi del sueño. Tenía un Oura Ring, ahora tengo un Whoop, pero como que el Oura Ring era como en su momento como que el más preciso para el sueño y reduje un montón el alcohol. De hecho, lo he reducido. Casi no tomo alcohol. No te voy a decir que nunca, pero el alcohol me parece una de las sustancias más peligrosas y tóxicas que tenemos y está mega normalizada. O sea, ay, sí, bien, vamos a tomarnos unas pintas después del trabajo. Es más raro que no tomes a que tomes, eso es fuerte. Yo también dejé de tomar hace un par de años. Sí, y digo, todavía no te voy a decir que no lo hago, lo he hecho en bodas, en Navidad. Sí, o brindis, o cuando te provoca, pues, pero ya no es normal. Correcto. O sea, y los efectos que tiene el alcohol en la recuperación del cuerpo, en el sueño, básicamente el alcohol es un sedante. Entonces, cuando tú te tomas una copa de vino en la noche, por ejemplo, puede ser suficiente para que te joda el sueño de manera importante. Sí. 1 o 2 copas de vino. No estamos hablando de una botella o 2 botellas. O sea, 1 o 2 copas de vino. Si lo haces todos los días estás sedado y en realidad no estás descansando bien. Sí. Eso también pasa casualmente con la marihuana. O sea, la marihuana, que aunque sé que en Panamá sigue siendo ilegal por razones retrógradas, pero mucha gente la consume, el THC te jode el sueño también. Sí. Entonces, fumar marihuana en la noche, que es cuando la mayoría de la gente lo hace, y que puede ser muy divertido, escuchar música, etc. Si lo haces todos los días, realmente te puede joder el sueño también. Poca gente dice que no, que es que el alcohol o el weed me relajan y así duermo mejor. Sí, pero eso no es descanso real. Eso es, te estás sedando. O sea, te estás sedando y no estás teniendo sueño como restorative sleep, que es el sueño REM más el sueño profundo.
no te voy a decir que no uses herramientas si en realidad hay gente que sufre de insomnio. O sea, el Claro. insomnio es algo real y obviamente a veces uno, ¿sabes? Recurre a herramientas que existen, pero hay normalmente otras maneras también de ayudar a que el sueño sea mejor conciliado, como que, hey, ¿sabes? No te metas al celular 5 minutos antes de dormir con la luz ahí azul prendida en tus ojos, trata de que tu cuarto esté oscuro, trata de que dentro de lo posible esté un poquito frío. Hay varias cosas, busquen en internet y lo encontrarán. Eso de busquen en internet y busquen en Google es uno de los retos más grandes que yo suelo tener como comunicadora. Hay veces que me dan ganas de decir que, ¿por qué me estás preguntando a mí? Búscalo en Google. Y ahora, de hecho, fui a la conferencia de Platzi el año pasado y me dieron un sticker y dije, antes de preguntarme a mí, pregúntale a AI. ¿Qué tú crees que nos falta, por lo menos aquí en Panamá, pues, para aprender a ser más, lo dijiste en inglés, para aprender a ser más recursivos? Recursividad, de recursividad. La recursividad es bien interesante, o sea, es poder uno comprender que uno le puede dar la vuelta a las cosas la mayoría de las veces. Es una especie como de hábito mental, una actitud. Yo creo que cuando uno concluye, esto no lo puedo hacer, creo que sí, creo que eso puede que ocurra, pero en ese momento, si uno desarrolla como este trigger, este hábito como de, ok, esto creo que no lo puedo hacer, ok, tomemos un paso atrás y pensemos de manera divergente. O sea, ¿cómo sí podría hacerlo? Puede que al final no lo logres, pero ¿cómo sí podría hacerlo si es algo que de verdad quieres hacer? Y en mi experiencia, ese pensamiento divergente viene con más información. Y esa información la tenemos al acceso 24/7 en Internet, en Google, con agentes de inteligencia artificial, bla, bla, bla. Entonces, si estás escuchando este video y piensas que no puedes hacer algo, es un buen prompt. O sea, pregúntale a un AI, siento que no puedo hacer esto o pienso que no puedo hacer esto, juntos busquemos alternativas y usemos búsqueda en internet para esto. Para quienes están construyendo un producto en Panamá, ¿qué son 3 errores que ellos sí o sí van a cometer? ¿Y qué tú les recomendarías para mitigar ese riesgo? A ver, error 1, no lanzar o no empezar a vender hasta que te sientes súper listo. Hay una cita famosa, creo que es de Eisenhower. Planning is great, plans are useless. O sea, Tienes que hacerlo igual. uno tiene que planificar, los planes funcionan, pero no porque los planes van a ser cumplidos, sino porque la planificación es un buen proceso mental para luego poder lidiar con la incertidumbre de la realidad. Siento yo que a veces hay gente que se toma eso, digamos, demasiado en serio y se obsesiona con que el plan esté perfecto antes de obtener información de afuera. O no me acuerdo si esa cita la dije bien, pero hay otra cita famosa que es "No plan survives first contact with the enemy". O no business plan survives the first contact with the market o with the customer. O sea, como que los planes son buenos, pero la manera de mejorar tu plan, al igual que mejorar tu producto, al igual que mejorar cualquier idea, es contacto con más personas, porque incorporas información externa a ti. Hay un quote de Mike Tyson de que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer punch en la cara. Por ejemplo, yo diría que ese es un error. El segundo error es, yo diría, enfocarse demasiado en la formalidad del negocio desde el día cero. Tú hablas bastante de esto. Sí, hay que formalizar los negocios eventualmente y hay una serie de beneficios de hacer eso y cumplir las obligaciones que existen y demás. Pero hey, cuando estás haciendo un experimento, tú lo que estás es validando si en realidad esto tiene futuro y si hay algún tipo como de luz al final del túnel. Hazlo informal, hazlo chiquito, hazlo, o sea, un par de gente y luego vas, sabes, incorporándote. Porque la formalización sí requiere una serie de gastos que luego te cuesta quitarte. Entonces, y yo creo que los países un poco más innovadores han ido entendiendo esto. Yo creo que Panamá hasta cierto punto medio lo ha entendido, más o menos. Pero, no sé, voy a registrar mi marca, pero nadie sabe en realidad qué haces tú. Come on, o sea, registra tu marca un poquito después, ¿sabes? Como que no, eso no es el paso 1. Sí, proteger tu marca y propiedad intelectual es importante, pero no es lo que va a hacer que tu negocio le vaya bien o no. Ese es el segundo, tal vez, error que mencionaría, que a veces nos pasa. El tercero, no hablar suficiente con tus clientes. Tus clientes son los que te van a decir qué hacer. Sea lo que sea que hagas, vendas lo que sea que vendas,
servicios, bienes, lo que sea, ¿cuántas veces en esta semana has hablado con un cliente? Y ojo, yo me lo digo a mí mismo, porque a veces hay semanas donde no hablo con ningún cliente y trato de que eso no sea así. Pero constante comunicación con tus clientes es lo que te permite entender si estás todavía in tune para resolver ese problema. ¿Qué te hubiese gustado saber en 2018 que te hubiese ahorrado 2 años de experimentación? Francamente, una es que no estoy seguro que Panamá sea el lugar para iniciar un emprendimiento tecnológico como Cuanto. O sea, yo creo que la dificultad de lanzar un emprendimiento tecnológico en Panamá versus en un mercado más desarrollado, más grande, puede ser similar, pero Panamá con otros problemas y con limitaciones de tamaño de mercado, de jugadores, ¿sabes?, dominantes que no quieren competencia, de falta de claridad regulatoria, o sea, miles de cosas. Pero bueno, ya lo hecho está y estoy orgulloso de que hayamos podido hacer algo en Panamá y además es un lugar que quiero muchísimo porque vive muchísima gente que yo quiero aquí, entonces está cool, pero no sé si era lo óptimo, eso primero. Segundo, esta disonancia cognitiva que te mencionaba de Patrick Collison al momento de iniciar el negocio. Yo siento que nosotros nos agarró un poco por sorpresa entrar a Y Combinator y fue como que, wow, ok, ¿será que nosotros podemos hacer esto? Y entonces les decíamos, sí, lo vamos a hacer en Centroamérica, lo vamos a hacer en Latinoamérica, y no siempre, ¿por qué no el mundo? O sea, la mentalidad de pensar en más grande y en un why not, para mí San Francisco y el Bay Area y Silicon Valley, ese lugar tiene una energía especial de por qué no. ¿Por qué no? Acá siento que la energía es de por qué sí. Justifícame. Justifícame por qué sé hacer esto. En San Francisco es, justifícame por qué esto no lo haría. Es como al revés. Entonces, digamos que el apetito de riesgo es completamente diferente. Una cosa que me hubiera gustado tal vez casi que psicológicamente poder hacer antes es pensar en la posibilidad de que Cuanto puede ser algo más grande, algo más regional, algo más global. Y estructurarlo así desde el principio. Bueno, un tema psicológico. Cuidado con el ego. El ego, y no lo digo en el ego en el sentido de creerse la gran vaina, ese no es el ego, o sea, esa es una manifestación del ego. Otra manifestación del ego es el que yo voy a iniciar este negocio para salvar a otras personas, yo voy a iniciar este negocio para yo sentir que soy exitoso en mi vida, y si no lo hago, en realidad no soy exitoso. O sea, esa voz dentro de la mente que nos dice este tipo de cosas es súper difícil de atrapar y creo que como que me hubiera gustado como aprender un poquito más antes sobre esto, con todas estas herramientas que te menciono, terapia, psicodélicos, meditación. Pero bueno, estoy en eso. Si Cuanto desapareciera mañana, ¿qué tú quisieras que quede como legado para el emprendedor panameño? Yo diría es un poquito más de por qué no. Un poquito más de por qué no. O sea, hay una cosa que se llama el Overton Window, que es que toda sociedad nosotros tenemos como un continuo de ideas que son algunas que son locas, o sea, que no son admisibles, y otras que están dentro de una ventana que se llama el Overton Window, que es lo que la gente considera plausible o posible o aceptado en esa sociedad. Siento yo que en Panamá, estamos trabajando en esto, pero en Panamá el Overton Window era muy conservador. O sea, en Panamá la gente no se atreve a hacer vainas. O no se atreve lo suficiente a hacer vainas con todos los recursos que tenemos. O sea, hay muchísima gente muy inteligente, muy preparada, muy insightful, muy resourceful, que podría estar perfectamente solucionando problemas para otros y creando compañías que creen un montón de empleo y están como que por miedo trabajando para otra persona. Ojo, no critico trabajar para otra persona, eso está bien, o sea, es una manera completamente válida y además puede ser muy gratificante y te da acceso incluso a tener incluso más impacto a veces que emprender, porque hay organizaciones gigantes donde tú puedes cambiar cosas desde adentro. Pero yo sí creo que en Panamá tenemos que como aventurarnos un poquito más y pensar en qué tipo de sociedad queremos crear y pensar de manera más ambiciosa, como que perder el miedo de crear lo mejor del mundo. Siento que lo hemos hecho en algunos aspectos. O sea, el canal, digamos, es world class. No sé, por ejemplo, el hub de Copa es world class. Pero pocas otras cosas son world class en Panamá. ¿Cuál es la mejor ciudad que podríamos crear? La mejor ciudad. O sea, ¿cómo podemos ser la mejor ciudad para vivir en el mundo? No siento que esa pregunta nos la hagamos. Digo, ahora estamos empezando a pensar en aceras y en uso mixto y todo, pero como que
es muy incremental, como que creo que nos hacen falta visiones optimistas y definidas. Hay un libro que me gusta de Peter Thiel que se llama From Zero to One, que Buenísimo. tiene como una especie como de gráfico donde tiene dos ejes, el eje Y y el eje X. En el eje Y habla de definición e indefinición y el eje X habla de optimista y pesimista. Un optimista es una persona que piensa que el futuro va a estar mejor. Una persona pesimista es una persona que piensa que el futuro va a estar peor. Y una persona definida es una persona que intenta envisionar ese futuro. O sea, cómo podría ser ese futuro. Y una persona indefinida es una persona que renuncia a ese rol. Y yo creo que nos hace falta optimismo definido. O sea, sí, pensemos que el futuro va a ser mejor. Obviamente va a haber incertidumbre, va a haber cagadas, va a haber, bla, no sé, ponches en la cara, como dice Mike Tyson que decías. Pero la definición nos ayuda a aprovechar oportunidades que no hemos aprovechado en el momento en que se den. Si estamos indefinidos, tal vez la oportunidad pasa enfrente y es como que, no lo había ni pensado, entonces sigues, sabes, ahí como en el día a día. Yo creo que si tenemos a más personas con esta actitud, vamos a ver una proliferación de ideas frescas, de propuestas frescas, de soluciones frescas, no sé, mejores diputados, mejores alcaldes, mejores gerentes, mejores managers, mejores emprendedores, mejores padres, mejores madres, o sea, mejores profesores de escuela, de universidad. No sé, por ejemplo, como que yo me acuerdo, yo amo a mi colegio, pero las clases de educación física las detesté, o sea, horrible. ¿Cómo sería la mejor manera de desarrollar una relación con el cuerpo desde pequeños? Yo qué sé, ¿sabes? Eso podría ser un objetivo para una persona. Y hay miles de cosas así. También pensé como en filosofía práctica, no como la que nos enseñaban en la Total. secundaria, Ay, pero sí. ese es otro tema. Qué horror, sí. ¿Qué gran feature, funcionalidad sigue para cuánto y en qué otro proyecto estás tú ahora? ¿Qué viene? Bueno, hoy lanzamos Delivery. ¿Qué A es? nivel Cuéntanos general, más. estamos conectándonos a varios proveedores de delivery en Panamá, en Costa Rica y más adelante en la región para que los emprendedores puedan mandar sus productos físicos a nivel nacional. Estamos trabajando con multientrega, pedidos ya envíos y pronto otras plataformas logísticas. Y así como te permitimos aceptar varios métodos de pago en la tienda, también no vas a tener que pensar en envíos y simplemente funciona. Así que estamos en eso. Hoy estamos lanzando de manera general en Panamá. El siguiente paso va a ser lanzarlo en Costa Rica y obviamente hay cositas que vamos a ir corrigiendo sobre la marcha, pero ya hicimos una prueba por un piloto con algunos clientes nuestros y bueno, estamos creando una experiencia moderna de e-commerce. O sea, la gente va a poder recibir en cualquier lugar del país algo, incluso tiene tracking, funciona, ya tuvimos varios pedidos a Bocas del Toro, a Buenísimo. Venao, y nos emociona ver cómo emprendedores van a poder crecer con marcas que vendan directo al consumidor y que no necesiten pagarle un montón de margen a un intermediario y que ese sea su único canal. Usen esos canales, todo bien, pero tienen canales directos también y queremos ser ese canal directo para ellos. Eso es una cosa. Y mencionaste otros proyectos. ¿Qué estás haciendo tú que no sé a cuánto? Bueno, había empezado hace unos años un podcast que se llama Latino Futurismo. Publiqué un par de episodios, grabé 2 episodios que nunca publiqué y los quiero publicar. Y luego grabé un episodio contigo la semana pasada que quiero que sea también otra parte de la serie. Estoy como reviviendo eso porque me he dado cuenta que la verdad me encantan las conversaciones. Creo que lo disfruto y creo que me gusta fluir en conversaciones y bueno, eso es algo que quiero como empezar a alinear con lo que estamos tratando de hacer en cuanto, porque creo que hay como muchas ideas que pueden alimentar inspiración para emprendimiento, inspiración para muchas otras cosas. Entonces, eso es una de las cosas que me emociona para este año. Lo otro es, bueno, como te dije, voy a irme a trabajar retiro. remoto a San Francisco por un mes y una semana. Entre otras cosas, voy a ir a un retiro de 10 días para ser monje por 10 días. Tenemos que conversar después de eso. Sí, y también me emociona solo como contagiarme un poquito de la energía de esa ciudad, aprender un poco más de las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo. Esta OpenClaw me tiene blown away. Ya tengo un asistente en WhatsApp que me maneja mi calendario, lee mi correo, me puede limpiar spam, puede ayudarme a mantener mi presupuesto actualizado. O sea, como que qué cosas pueden hacer y como te decía, también queremos hacer esto para nuestros clientes en cuanto. Entonces, me he ido volviendo más técnico. O sea, como que yo he ido como
adquiriendo habilidades técnicas que no tenía. Yo no era programador, no soy programador hoy, pero puedo programar. O sea, oficialmente este año yo sé que puedo programar, ya desde hace unos meses programo, y cualquiera lo puede hacer, por cierto. O sea, como que no es algo que requiere años de esfuerzo ahora. Y quiero seguir como ahondando en eso porque primero es muy divertido y segundo se abre como otro superpoder para uno crear cosas. 100%. Quiero escribir más. Ya actualicé mi website, felcheck.com. Ahí quiero empezar a como publicar, creo que un newsletter posiblemente con como pensamientos, cosas que van surgiendo para que el que sea que le interese conectemos. Y siento yo que la escritura también ayuda a uno a autocomprenderse. Entonces es una manera como de compartir cosas con otros y uno comprenderse a uno mismo. Entonces, algunas cosas. ¿Dónde más podemos encontrarte aparte de ese website? En redes sociales, cualquier red social, @felcheck. Y bueno, las redes sociales de Cuanto, @cuanto.app, en todos lados. YouTube, Instagram, TikTok. O sea, busquen. Buenísimo. Felipe, mil gracias por esta conversación. ¿A ti? Tengo como 20.000 temas más y me gustaría que ya sea en Latinofuturismo o que vengas tú acá de vuelta, hablemos más de AI, de los emprendedores. Maybe podemos crear algún collab, workshop entre tus emprendedores de Cuanto en alguna de las herramientas que tú hayas visto que pueda ayudarles a facilitar. Claro. Creo que eso estaría súper cool. AI es algo que yo quisiera explorar mucho más, no solo para mí, sino como para enseñar a la gente a que pierda ese miedo de aprender cosas nuevas. Y creo que ya que estás tan metido en la guía, he visto que eres una de las pocas personas hablando de eso en Panamá y creo que merece la pena que tengamos otra conversación. Thank you Claro que sí. so much por venir y espero que